tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Continuando con la serie que nuestro pastor fundador ha estado predicando, Aumentanos la Fe, el Señor puso en mi corazón también predicar un tema acerca de la doctrina importantísima, centralísima de la Biblia, de la doctrina cristiana. Y es impresionante que cuando uno ve la fe, realmente todo comienza con la fe. En la Escritura así ve uno. La salvación, el perdón de los pecados, la justificación, la santificación, el convertirnos en nuevas criaturas. Todo eso es a partir de la fe. Y por eso les voy a plantear algunas preguntas que planteé en una predicación anterior en el servicio de las 4. Y no me respondan porque la respuesta es obvia, es solo para reafirmar que de verdad todo comienza con la fe en el reino de Dios, en la fe cristiana, en la salvación cristiana, en la vida cristiana. Vamos a pedir que nos suban un poquitito de monitor, volumen en el monitor. Vamos con la primera pregunta. Cuando ustedes se convirtieron y se hicieron cristianos, ¿vieron al Señor físicamente? Y la respuesta es no, ¿verdad? Clarísimo. ¿Creyeron en Él sin verlo? Sí. Eso es fe. Creer sin ver es fe. Ahora, siguiente pregunta. ¿Ustedes son salvos en Cristo Jesús sin haberlo visto? ¿Tienen el gozo del Señor y lo alaban sin haberle visto? ¿Se da cuenta que la salvación y la vida cristiana es por la fe? Sí, exactamente. Así ocurre la salvación, el nuevo nacimiento. Es por creer sin ver, con estos ojos físicos. Es creer para luego entender el plan de salvación, para luego entender la doctrina, porque antes de creer no entendíamos nada del Evangelio, nada de la iglesia, nada de los coros, nada del Espíritu Santo, no entendíamos nada. ¿Por qué? Porque nuestra mente estaba entenebrecida, oscurecida, pero una vez que creímos sin ver, entendimos la salvación, ¿sí? Y entendimos todo lo que hoy celebramos, cantamos y vivimos como cristianos. Ahora, esas preguntas las planteé del mismo texto que vamos a leer y se van a dar cuenta que el apóstol Pedro les hace ver a los creyentes de ese entonces que así ocurrió su salvación y que así deberían de vivir. Primera de Pedro 1, 8, 9, en la Reina Valera contemporánea dice: ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto. Nosotros también lo amamos, ¿verdad? Él nos amó primero, pero nosotros lo amamos sin haberlo visto. Y dice: y creen en Él aunque ahora no lo ven. Pero un día lo veremos tal y como Él es. Pero creemos, gloria a Dios. Pero ahora no lo vemos. Sin embargo, es muy real. Pero Él dice: y creen en Él aunque ahora no lo ven. Y se alegran con gozo inefable y glorioso. Se cumple lo que nuestro Señor Jesucristo
dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 29, en la segunda parte. Esto se lo dice a Tomás. ¿Cómo se le conoce a ese discípulo? Tomás el incrédulo. Quería siempre ver primero para después creer. Y el Señor dice, no, es al revés. Y cuando finalmente Tomás ve y cree, entonces le dice el Señor Jesús a Tomás, Tomás, tú creíste porque viste. Pero, mire lo que dice este texto. Bienaventurados, dice esta traducción, los que no vieron y creyeron. Entonces, en otras traducciones dicen esta parte, esta frase, dichosos los que no han visto, sin embargo creen. Otra traducción dice, felices los que confían en mí sin haberme visto. Mis hermanos, nosotros somos más dichosos que Tomás porque hemos creído sin verlo. Es lo que dice el texto. Somos dichosos, felices, bienaventurados. Tendremos recompensa además de la salvación que es por gracia. Pero como decía en la introducción de una predicación anterior, pero en el proceso de la vida cristiana, en ese caminar, sin darnos cuenta comenzamos a querer vivir viendo primero para después creerle al Señor. Pedir una señal primero para después creerle. Y es ahí donde cometemos errores en nuestra vida cristiana y después nos frustramos, después nos confundimos porque creemos que Dios no nos escucha, porque creemos que Dios no nos habla. Se nos olvida que la vida del cristiano es por la fe y no por la vista. Hemos titulado la predicación, La dicha de vivir por la fe y no por lo que vemos o sentimos. Como está muy largo, vamos a leerlo de nuevo. La dicha de vivir por la fe y no por lo que vemos o sentimos. Leamos el texto y expliquémoslo un poquitito. ¿Qué dice realmente? Aunque es muy conocido ese texto, de 2 Corintios 5:7, en la Reina Valera contemporánea. Dice así, porque vivimos por la fe, no por la vista. Vivimos por la fe. Dice vivir por la fe y no por la vista. Porque vivimos por la fe y no por la vista. ¿Qué significa vivimos? Esta palabra o este término significa que es una existencia activa, continua. No se refiere a una supervivencia física, un mero existir, sino una vida en relación con Dios. Vivimos. Esta relación con Dios se tiene que vivir por la fe. La Biblia nos habla de un lenguaje de la fe. El Señor se comunica con nosotros por medio del lenguaje de la fe. Es por la fe ese vivir. Por eso cuando el texto sigue diciendo por la fe, Pablo explica que esa fe, esa pistis, es una confianza profunda en Dios y en las promesas de Cristo. Nosotros estamos viviendo todavía la vida cristiana por la confianza en Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo, pero también por las promesas de la Biblia. Por eso seguimos viviendo la vida cristiana. Eso es lo que nos sostiene. Entonces, no es simplemente un sentimiento, sino una decisión consciente de confiar en lo que Dios ha revelado en la Biblia. Vivir por la fe significa tener fe en Dios y en su palabra, en sus fieles promesas, en la obra que Jesucristo hizo y que el Espíritu Santo nos da testimonio de que esa obra es verdad. Cuando el texto dice no por la vista, entonces se refiere a que no debemos vivir por la percepción de los ojos, de los sentidos, ante lo que estamos viendo en el mundo, los problemas, las dificultades, todo lo que nos rodea puede ser engañoso.
si nosotros perdemos de vista que nosotros vivimos por fe y no por lo que estamos viendo. Porque lo que dice el texto, porque vivimos por la fe, no por la vista. No por lo que se pueda observar o experimentar a través de los sentidos. Vivir por la vista significa vivir la vida cristiana de manera muy humana, no sobrenatural. Significa vivir la vida por las cosas que estamos viendo, tocando, palpando, por lo que estamos calculando, pensando, por métodos humanos. Entonces, el creyente sin querer a veces se pasa de la dimensión de la fe a la dimensión humana de la vista. Muchas cosas que en la Escritura se nos promete y se nos dice parecen ilógicas en el mundo, no encuadran en el pensamiento. Pero vivir por la vista significa entonces irnos por ese lado. Así que son dos formas de vivir la vida cristiana. Ahora, nosotros, y estoy seguro que usted, todos, queremos vivir la vida cristiana por la fe. ¿Es verdad? Muy bien. Sí, porque así es como vamos a ir viendo la gloria del Señor, es como vamos a ir viendo cómo el Señor actúa en nuestra vida y cómo nos va dirigiendo en cada una de las decisiones en las diferentes áreas de nuestra vida. El hecho de que nosotros vivamos por fe no quiere decir que esa vida no sea real, es muy real. Lo espiritual es muy real. Los ángeles son reales, el Espíritu Santo es real. Dios es real, pero no lo hemos visto con los ojos físicos. Pero ha sido tan real que nos transformó el corazón el Evangelio. Nos cambió la mente, nos puso un corazón nuevo, nos hizo nuevas criaturas y nosotros lo vivimos. Pero lo creímos primero por la fe, sin haber visto, como decía Pedro a los hermanos a quienes dirigió esa carta. Hay algunas ilustraciones en la Biblia de lo que significa vivir por la fe y no por lo que vemos. Abraham es un ejemplo clásico de vivir por la fe. Cuando Dios le pidió que dejara su familia y su tierra, dice el texto que Abraham obedeció sin saber a dónde iba. Él no vio primero. Él le creyó al Señor. Confió en lo que Él le decía, iba a cumplirlo y por lo tanto le dijo a su esposa, Sarita, nos vamos. El Señor me dijo que nos llama a una tierra preciosa donde el Señor tiene planes para nosotros. Sarita le haber dicho, ¿y dónde está esa tierra? ¿Me puedes dar la dirección? Porque así son las mujeres. Las mujeres son muy objetivas. ¿Dónde está? Está bien, mostramos. Y no está mal. Porque la mujer necesita seguridad, necesita saber dónde va. Porque si lo trasladamos a nuestro contexto ahora, ¿qué mujer decidiría seguir a un hombre que le dice, Dios me llamó? Y me llamó a una tierra que no nos ha mostrado, o un país que no sé exactamente ni dónde queda, pero le vamos a ir a servir. No tenemos casa allá, no tenemos conocidos allá, pero el Señor me llamó. ¿Me acompañás, Sarita de Guatemala, no del Antiguo Testamento? ¿Qué le diría Sarita a Abraham de Guatemala? Que se vaya tu mamá contigo, pero yo no. Nadie se arriesgaría, objetivamente nadie se arriesgaría, de verdad. Pero Abraham le creyó al Señor, él estaba viviendo por fe. El texto no dice que Sara le dijo algo, el texto da la impresión de que Sara le dijo, si el Señor te llamó, yo te acompaño y que Dios nos ayude. Bueno, y fueron, también Sara fue una mujer de fe. Ese es un ejemplo extraordinario. Pero nosotros vemos, leamos Hebreos 11:8 que dice así, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Por eso él llegó a ser llamado y reconocido como el padre de la fe. Hay otra ilustración de cómo el cristiano puede comenzar a vivir por fe y terminar actuando por la vista. Y es cuando nos hundimos.
es cuando fracasamos a veces, aunque el Señor tiene misericordia de nosotros y nos vuelve a enseñar, etcétera, etcétera. Pero uno ve esa realidad muy clara cuando Pedro, en un momento de fe, le dice al Señor Jesucristo, cuando ellos están en la barca, es un pasaje conocido, y el Señor se les aparece, ellos están ahí asustados por la tormenta, es de noche, pero ven al Señor Jesús. Y entonces Pedro le dice, Señor, si eres tú, por favor di la palabra para que yo vaya. Y le dice, ahí estaba actuando en fe. Y Jesús le dice, sí, Pedro, ven. Y él comienza, dice el texto, a caminar sobre el agua, por la fe, por la palabra que le dijo el Señor Jesús, ven, ven. Y mientras estuvo creyendo esa palabra, creyendo lo que dijo el Señor, estaba caminando sobre las aguas. Era un auténtico milagro. Pero el texto nos relata que cuando comenzó a ver las olas, el viento, la oscuridad, cuando comenzó a actuar por la vista y no por la promesa, por la fe, ¿qué pasó? ¿Qué dice el texto? Comenzó a hundirse. Si el Señor nos ha dicho una palabra, si el Señor nos ha dado una promesa, si hemos creído una promesa, aunque nosotros veamos tormentas, aunque veamos vientos, aunque veamos dificultades, aunque veamos tormentas y que la situación está muy difícil como para pensar que se va a cumplir, nosotros no miremos eso, sino confiemos en la promesa que Dios nos ha dado. Porque si no, nos vamos a hundir. Nos vamos a hundir. Vivir por la fe significa depender de la promesa, no de lo visible. Significa vivir constantemente de lo que Dios ha dicho en su palabra y no de lo que observamos a nuestro alrededor. Hay otra ilustración interesante de cómo un hombre que fue llamado al ministerio en el sentido de ser rey de Israel, realmente prácticamente casi que comenzó, aunque comenzó con un poco de fe, pero prácticamente toda su vida la empezó a ver, a caminar por lo que miraba, por las señales, y no por la promesa que Dios le había dado, por la fe. Y este es el caso del rey Saúl. En el primer libro de Samuel, capítulo 13, Saúl, al ver que Samuel se tardaba en lo que habían convenido, porque Samuel, el profeta del Señor, le dijo, el Señor me ha dicho que te diga que el día de mañana te entregará a tus enemigos en tus manos. Lo que el Señor pide es que antes de que vayas a la batalla, vamos a realizar un sacrificio de adoración y de acción de gracias al Señor. Me esperas, no vayas a comenzar sin que hagamos ese sacrificio y esa acción de gracias y adoración. Y le dijeron, bueno, que convinieron una hora temprana. Sin duda puede haber sido a las 7, a las 8, a las 6 de la mañana, el texto no lo dice. Y entonces Saúl estaba listo al día siguiente a la hora en punto. Pero por alguna razón Samuel no llegó en punto. Y no es que fuera chapín. No. El Señor lo permitió para probar realmente la fe, la paciencia y la obediencia de Saúl. Y él ve la hora, ve su reloj de mano. Saúl, la marca era reloj de arena. Dice, la hora llegó y no viene Samuel. Y no viene. Y en lugar de esperar, en lugar de creer, él comenzó a fijarse, a andar por vista, que sus soldados, algunos empezaron a desertar. Otros empezaron a desesperar, a inquietar.
Los enemigos se oían a la distancia. Y entonces le empezó a entrar temor, miedo, desesperación por lo que estaba viendo. Entonces dijo, no, Saúl ya no vino, así que yo voy a ofrecer el sacrificio y voy a comenzar la guerra. Pero empezó a actuar por lo que vio. Él debió de haberse sostenido en lo que Dios había dicho. No puedes empezar antes la guerra sin que hagan el sacrificio, me adoren y hagan una acción de gracias. Uno ve entonces que él, por la impaciencia y por ver que su ejército se estaba desanimando, realizó el sacrificio y eso le desagradó a Dios. Porque terminando el sacrificio estaba cuando Samuel llega y le dice, Dios te ha desechado. ¿Por qué no esperaste? Y él da razones lógicas. Tú no viniste a la hora. Yo estaba aquí en punto. Se empezó a inquietar nuestro ejército, empezaron a desertar. El enemigo ya... Entonces, y empezó a decir muchas cosas, sí, pero debiste de haber esperado. Aún así, de todas maneras, él va a la guerra, pero también desobedece la segunda instrucción que Dios le había dado a Saúl a través del profeta. Dios le dijo a Saúl, cuando te entregue a tus enemigos en tus manos, no vayan a tomar absolutamente nada de sus bienes. Y no le vas a perdonar la vida también a ninguno de ellos, ni al rey de ese pueblo. Pero la historia narra en el primer libro de Samuel, capítulo 15, que cuando llegaron, vencieron, y se dio cuenta que había mucho y excelente ganado, lo mejor de las ovejas, de las vacas, de los bueyes, y que había también oro, plata. Entonces, al ver eso, dijo, no, esto no puedo dejar de traérmelo. Es un botín y yo gané la guerra y yo me lo voy a traer. Pero lo que vio le despertó la codicia. Y dice el texto también que le perdonó la vida a este rey y lo trajo. Y ese fue el final de su ministerio. Entonces, mis queridos hermanos, las decisiones que tomó Saúl fue porque tuvo miedo por todo lo que pudo ver y observar, por la vista y no por la fe. Por eso, volviendo al tema amplio y que está en toda la Escritura, hay una exhortación del Señor para el pueblo de Dios, para las iglesias de Él. En 2 Corintios 4:18 hay un llamado interesante que dice así, por eso no nos fijamos, no miramos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Nosotros seguimos caminando poniendo nuestra mirada en las cosas que no se ven. Allá en la ciudad celestial, en la nueva Jerusalén, en el nuevo cielo, en la nueva tierra, en la consumación del reino de Dios, en la vida eterna que Dios nos dará. Nuestra vista está puesta ahí, nuestro ser. Por eso es que estamos aquí. Por eso es que seguimos congregándonos, seguimos consagrándonos, buscando la santidad, vivir rectamente, dando testimonio. Porque nosotros tenemos puesta la mirada en las cosas no temporales. Aquí caminamos, vamos de paso. Pero nuestro corazón no debe estar aquí. Va a estar y debe estar en lo que no se ve todavía, pero que será realidad un día. Y por la fe nos seguimos sosteniendo. Así que antes de entrar a la segunda parte, que es muy importante y es aquí el mensaje más preciso para esta ocasión, yo quiero invitarles a que nos pongamos de pie un momentito y que oremos, porque debemos de seguir el ejemplo, por ejemplo, de Abraham, vivir por fe, por las promesas del Señor. El Señor le hace promesas maravillosas en el capítulo 12 y Él las cree de todo corazón. Él le creyó al Señor que cuando le iba a dar su hijo,
y en esa simiente serían benditas todas las familias de la tierra, lo creyó. Así que vamos a orar. Nos puede pasar como Pedro, a todos nos ha pasado, empezamos con fe y después miramos las cosas y ya no seguimos creyendo en la promesa de Cristo. Pero podemos pedirle al Señor que no nos suceda hacia nosotros y que nos libre el Señor de estar pidiendo solo señales y ver primero para después creer. No, mis hermanos, creámosle al Señor aunque las cosas no se vean, aunque las cosas se compliquen, aunque las cosas pareciera que están al contrario, no importa, creamos lo que Dios nos ha dicho en su palabra y lo que nos ha prometido. Oremos un momentito. Ore también usted ahí, puede decir, si quiere dice esta palabra sencilla de corazón: Señor Jesús, creo en tu palabra. Ayúdame a vivir confiando en tus promesas fieles. No voy a caminar por vista, por lo que vea, sino por lo que tú me has dicho. Líbrame de ser incrédulo. Aumenta mi fe, Señor, que pueda creer lo que tu palabra dice, aunque el mundo diga otra cosa, aunque las circunstancias digan otra cosa, incluso lo que especialistas digan, yo te creeré a ti, creeré tus promesas, creeré tu palabra hasta las últimas consecuencias y creo que veré tu gloria. Amén. Amén. Siéntense, por favor. Siéntense. En esta segunda parte vamos a aprender a recordar en algunos casos que también el cristiano a veces es muy enredado o engañado por lo que siente, ya no solo por lo que mira, sino por lo que siente, en lugar de seguir viviendo por fe. Empieza uno a reaccionar por lo que siente. El sentimiento o las emociones, si no están acordes a la palabra, no son dignas de confiar. Los sentimientos negativos, lo que percibimos en nuestra alma, nuestro espíritu, nuestros pensamientos, a veces nos desvían de las promesas del Señor y de seguir viviendo por fe. Entonces el llamado es que debemos de vivir por la fe otra vez y no por los sentidos, no por el sentimiento, no por las emociones. Quizá a algunos de ustedes les ha pasado, y casi estoy seguro que a todos nos ha pasado más de alguna vez, que habiendo procurado vivir una vida cristiana, de pronto nos entra ansiedad. Nos despertamos en la noche, el sueño es interrumpido y empezamos a preocuparnos por algo. Empieza un desasosiego, una inquietud, una intranquilidad, alguna aflicción, alguna angustia. Y sin razón. O sea, todo como que va bien, pero de pronto nos entra a una angustia por lo que va a venir, por el futuro. Y se nos quiere meter una idea acerca del futuro de los hijos, o el futuro del matrimonio, o el futuro del negocio o de la empresa, el futuro de nuestra vida, el futuro del país, y empezamos a preocuparnos. Esa se llama ansiedad. Cuando uno se preocupa por algo que todavía no ha pasado, pero piensa uno que va a pasar, eso se llama ansiedad. Y la ansiedad mata el gozo, la alegría, quiere matar la fe también. De hecho, la palabra ansiedad en griego es impresionante porque una de las palabras para ansiedad es meteoros. El meteoro es lo que uno puede a veces ver en los cielos, eso que es fugaz.
También otra de las palabras griegas que se traduce por ansiedad tiene que ver con eso de sentirse un poco no estable, sino como flotando. Es como flotar. Entonces se divide el corazón y se divide la mente y entra la ansiedad. Ahora, uno puede sentirse ansioso por algo que pasó. Un accidente ocurrió y dice, y a raíz de ese accidente puede empezar de que esto va a empeorar, que no se va a solucionar y todas las complicaciones y empieza a entrar la ansiedad. Pero si en medio de ese accidente uno sigue confiando en el Señor, creyendo que Él tiene todo medido, que Él ha confiado que va a estar con nosotros, que Él lo permitió con un propósito, entonces no entramos en ansiedad. Permanecemos con paz en medio del problema. No estamos viviendo por lo que sentimos, sino por lo que Dios ha prometido. Entonces, cuando comience a sentir ansiedad, mi querido hermano, crea que el Señor está a cargo de su futuro, que está a cargo de usted y que Él lo cuidará hasta llevarlo a la gloria eterna. Él lo cuidará su familia, cuidará todo. Si nosotros creemos esas promesas, no entra la ansiedad. La ansiedad no se asienta en el alma, en la mente. Hay un texto que es muy conocido y hay que usarlo y aprenderse de memoria. Está en 1 de Pedro 5:7. La Reina Valera dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes. Ahora esta traducción lo dice así, depositen en Él toda ansiedad. Esa división, intranquilidad, inquietud, aflicción, angustia por lo que va a pasar y no ha pasado. Depositen toda esa ansiedad. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. Si uno empieza a pensar el futuro de cómo van a ir las cosas y lo que está pasando ahora en los cambios del mundo, las crisis siempre, la cosa subiendo, las enfermedades. Si uno empieza a poner ese asunto, ahí va a entrar la ansiedad. No, nosotros vamos a creer que Él nos va a sustentar y nos va a cuidar todos los días de nuestra vida, porque esa es una de sus promesas. Entonces, he hecho toda ansiedad. Lo que el texto está diciendo no es que no vamos a sentir ansiedad. Cuando comience la ansiedad, en ese momento hay que echarla sobre Cristo. Y decirle, yo en ti confío, tú llevaste esa ansiedad, esa intranquilidad. Si no, nos vamos a morir antes de tiempo, diríamos entre comillas, ¿no? Hay ansiedad justificada en alguna medida, por alguna enfermedad. Y viene esa enfermedad y dice, ¿y ahora qué va a pasar? Y empieza uno a preocuparse de lo que todavía no ha pasado. La enfermedad, hay una cosa por ahí. Esa ansiedad es medio justificada, pero aún así debemos de creerle al Señor. Ahora, hay ansiedad no justificada. Que uno cree cosas que le van a pasar, pero solo porque cree que le van a pasar, pero no han pasado. Mire, a todos nos ha pasado más de alguna vez que hemos creído que algo nos va a pasar, pero solo porque pensamos que nos va a pasar. ¿Es cierto o no es cierto? Ahora, hay una investigación, un hombre que realizó una investigación durante 25 años, escribió uno de los libros, él era cristiano, pero escribió un libro de cómo librarse de las preocupaciones y disfrutar de la vida, se llama ese libro. Es un bestseller, es decir, uno de los que más se ha vendido a lo largo de 60 años. Y él llegó a comprobar en esa investigación que de todas las preocupaciones que uno tiene de un problema que va a pasar, pero no ha pasado, el 96% de uno que se preocupa de que va a pasar, no pasa. Entonces nos preocupamos por gusto, nos preocupamos antes de tiempo. Y eso es lo que el Señor nos quiere decir. Ahora, si viene la ansiedad, hay que hacer lo que dice 1 de Pedro 5:7. Cuando comience a sentirse un poco desanimado, deprimido, no quiere levantarse, hoy no quiere bañarse, eso está de vez en cuando, ahora si es cada día, hay que cambiar la cosa, ¿no? No quiere hacer nada, no se quiere, pero con una sensación como que se siente un poquito deprimido.
hay algo que aconsejó en un congreso mundial de psiquiatras, científicos de todo el mundo. Uno de los mejores psiquiatras dio un consejo, pero curiosamente ese consejo está en la Biblia. Pero él dijo, cuando usted comience a deprimirse, se sienta deprimido, levántese y haga por lo menos 2 cosas. Llame por teléfono a alguien para saludarlo, para decirle que puede, en el caso nuestro sería orar o saludarlo, o bendecirlo, y trate de ayudarlo, trate de ponerse a la disposición. O vaya a visitar a alguien que usted sabe que está pasando algún problema para tratar de ayudarlo, de ser solidario. Y en ese momento se va a dar cuenta, dijo este psiquiatra científico, que va a desaparecer esa pequeña depresión. Y es verdad. Vea lo que dice, es impresionante lo que dice Proverbios 11:25. En esta traducción dice, el generoso prosperará, pero oiga lo de abajo, y el que reanima a otros será reanimado. El que está un poco deprimidito, pero se levanta y ayuda a otro y lo anima, él mismo va a ser animado. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que todos los cristianos podemos hacer algo por alguien, orar, ayudar, ponerse a la disposición, o platicar y conversar con alguien sencillamente. Eso nos va a ayudar, nos va a bendecir. El que reanima a otros será reanimado. Cuando nosotros preparamos la predicación, la misma predicación que vamos a trasladar para fortalecerles y edificarles a ustedes, cuando nosotros la estudiamos y la predicamos, salimos también edificados y reanimados. En lo que debemos de hacer, de lo que hemos recibido, démosle al Señor. Así que cuando se sienta un poquito deprimido, ¿qué va a hacer? Se va a levantar, va a ir a visitar a alguien, o va a levantar o va a llamar por teléfono a alguien, o va a procurar hacer algo por alguien, por algún conocido. Y ese sentirse como deprimido se va a ir. Cuando comienza a sentirse triste, es impresionante ver cómo a veces uno se siente a veces triste y uno no sabe ni por qué está un poquito triste. O una tristeza que tiene un poco de justificación. Recordar la muerte de un ser querido que hace poco tiempo partió, recordar la pérdida de algo, recordar que no nos fue bien en algo, eso nos puede provocar un poquito de tristeza. Pero como los cristianos no vivimos por lo que sentimos, a eso fuimos llamados, sino por la fe, ¿qué debemos de hacer? Cuando comience a sentirse triste, hermano, por alguna razón, comience a hacer una lista de todas las cosas buenas y bellas que Dios ha hecho con usted. De verdad. Y ponga en primer lugar, el Señor me perdonó todos mis pecados, me hizo nueva criatura y me salvó. Y todas las cosas buenas. Para comenzar, bueno, estoy vivo, Señor, puedo respirar, puedo moverme. Y tendría muchísimas cosas por las cuales estar felices. Cuando usted termine de hacer esa lista, realmente esa tristeza se habrá ido. Cuando yo me he puesto de vez en cuando, muy de vez en cuando, me pongo un poquito triste por alguna razón. ¿Y usted se pone muy de vez en cuando triste? Sí, alguna vez, sí. Entonces digo, no, recuerdo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y digo, no, Señor, debo estar feliz y agradecido todos los días de mi vida. Porque solo el hecho de haberme salvado, debo estar feliz. No voy a ir a condenación, no voy a ir al infierno, soy tu hijo. Señor, todo lo demás se puede caer, al final me voy contigo. Señor, estoy feliz. Se va la tristeza. Salmo 107, 8, 9. Dice que den gracias al Señor por su gran amor. Señor, te doy gracias por tu amor. Por sus maravillas en favor de los hombres. Señor, gracias por tus favores y misericordia. Me salvaste, me amaste, me perdonaste, has tenido paciencia, me has dado esto, lo otro. Esto no lo has permitido, Señor, pero me has dado mucho. Soy tu hijo, soy salvo. Qué maravilloso eres tú. Siguiendo la lectura del texto.
por sus maravillas en favor de los hombres. Él sacia a los sedientos y llena de bienes a los hambrientos. Mi hermano, este texto nos dice, agradezcan al Señor, bendíganlo. David conocía ese secreto espiritual de andar por fe y no por lo que sentimos a veces. A veces él se sentía muy mal, pero de pronto él comenzaba a hablarle a su alma que estaba triste. Uno va a encontrar en muchos de los salmos esa actitud. Uno de ellos dice, bendice alma mía, oh alma mía, bendice al Señor, bendice alma mía, y todo mi ser bendiga su santo nombre. Le hablaba a su alma, porque es en el alma donde se siente la tristeza. Bendice alma mía al Señor, todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olviden ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuveneces como el águila. Señor, yo te bendigo. Alma mía, bendice al Señor. Otro texto dice, alma mía, alaba al Señor, porque el alma no quería alabar, estaba triste. Alma mía, alaba al Señor. Usted está viviendo por la fe la vida cristiana, pero cuando comienza a sentirse confundido y no sabe qué hacer, porque tenemos que andar por fe, a veces no tenemos las respuestas claras y decimos, Señor, aquí no sé qué hacer, estoy en un dilema, no sé si esto, lo otro. Entonces, ¿qué hacer cuando comenzamos a sentirnos confundidos? En tomar una decisión. La recomendación es que, bueno, si está confundido y no sabe qué hacer, pues no tome ninguna decisión. Ore y tenga la fe y la confianza de que el Señor lo va a guiar. Y decirle, Señor, en este momento no sé qué hacer, pero yo confío que tú me vas a guiar y voy a tomar la decisión cuando tú me des esa guía. Mientras tanto esperaré, confiaré en ti. Oiga lo que dice el Salmo 32:8, para reafirmar esa verdad cuando nos sentimos confundidos. Dice, yo te instruiré. El Señor dice, nos está hablando a nosotros. Aquí está hablando en los tiempos bíblicos, pero está hablando a la iglesia también. El Señor dice, yo te instruiré. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Y nosotros decimos, amén, Señor. Aquí. Sí. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Esperando en Él, de pronto Él nos va a dar una fuerza y la decisión y la convicción y la fe que debemos de hacerlo. Pero eso es una fe del cielo, es una fe como don de Dios. Y con esa fuerza vamos a tomar la decisión, porque de pronto la fe se ha hecho muy real y con fe vamos a tomar la decisión. ¿Por qué? Porque Él se ha encargado de instruirnos y de dirigirnos. Así que este versículo afirma que Dios está presente para guiar y orientar en momentos de incertidumbre. Él nos ayuda a encontrar el camino correcto. La segunda parte que estamos viendo es que debemos vivir por fe y no por los sentimientos. Por la fe y no por lo que sentimos. ¿Usted siendo cristiano alguna vez ha sentido miedo? Sí, todos hemos sentido miedo, hermano. Sí. Ahora, por naturaleza, la naturaleza caída es la que nos hace sentir miedo. A veces a reacciones y situaciones que son peligrosas y es correcto tener miedo. Pero a veces sentimos miedo por cosas que no tienen mucha razón de ser. El miedo entró a causa de la desobediencia y el pecado. Como somos seres humanos
que nacimos en pecado, nacimos caídos, nuestra naturaleza es presa del miedo. Aun cuando nos convertimos al Señor y tenemos confianza en Él, de pronto puede entrar miedo por algo. Un miedo que se puede justificar porque uno ve peligros, porque uno tiene una enfermedad, porque de pronto hay una deuda grande, entonces uno tiene miedos. Y a veces hay miedos un poco infundados, esos son los que más dañinos también. Pero ante cualquier miedo que haya y sintamos ese miedo, no debe permanecer en nosotros. Debemos echar fuera ese miedo con la palabra del Señor, con las promesas del Señor. Y yo sé que ustedes conocen varios textos que dicen, no temas, no temas, no temas. Jesús lo dijo varias veces a los discípulos, no temáis, dice la Reina Valera 60, no teman, no teman. ¿Por qué? Porque por naturaleza a veces tenemos miedo. Pero cuando comience a sentir miedo, recuerde las promesas del Señor. Hay una muy conocida, Isaías 41:10, que dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Creamos esa verdad? Tengo miedo, pero la Biblia dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y aquí todos los que se enojan contra ti, los tuyos serán avergonzados y confundidos, serán como nada y como cosa que no es los que te hacen la guerra, porque yo soy Jehová tu Dios que te sostiene tu mano derecha y te dice, no temas. Maravillosa la palabra. Cuando comience a sentir pesado su trabajo, ya vamos terminando, hermano. Si no va a empezar a sentirse cansado usted. Cuando comience a sentir pesado su trabajo y no quiere ir y dice, es que ay, tengo un jefe, unos compañeros, y empiece a pensar usted, recuerde que muchos no tienen ni siquiera trabajo. Tenga fe y crea lo que dice Colosenses 3, 23, 24. Dice, hagan lo que hagan. Trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Sigamos en el 24. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Hermanos, cuando sienta que el trabajo es un poco pesado, recuerde que también nuestro trabajo es una forma de honrar y servir al Señor, servir a los demás. El trabajo es una bendición, no es una carga. Es el medio que Dios usa para bendecirlo a usted y a su familia. Cuando alguno de ustedes comienza a sentir desanimado porque no le gusta alguna parte de su cuerpo, a casi todos en algún momento de nuestra vida, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, alguna parte de nuestro cuerpo no nos gustaba, no nos gusta. Nos ha pasado a todos. Comienza a sentirse desanimado porque dice, no, yo debí de haber tenido más estatura, debí de haber sido de otro color, debí haber tenido un nariz diferente, debí de haber tenido, y empiezan a decir un montón de cosas. Recuerde que muchas personas ni siquiera tienen esa parte de su cuerpo. Algunos están mutilados, algunos no se pueden mover. Crea lo que dice el Salmo 139, 13, 14. Dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Versículo 14. Dice, en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable. Leamos otra vez esa parte. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Cuando usted sienta que hay alguna parte de su cuerpo que no está bien, usted diga, no Señor, tu palabra dice que soy una creación admirable.
Tú me hiciste, tú me creaste, soy una obra tuya. Mis hermanos, porque incluso la belleza es relativa. Son patrones culturales. Uno ve, por ejemplo, a los del lejano oriente, los chinos, los japoneses, los coreanos. Por ejemplo, todos ellos tienen sus ojitos casi cerrados. Están así, viendo así, como que fueran espías, ¿verdad? Están viendo así como... Y como decía alguien, cuando lo hacen así es como que lo estuvieran escaneando a uno para ver y conocerlo, porque no logran ver bien. Y uno los ve raro, dice, los chinitos no son así. Puede pensar uno, pero ellos nos ven igual a nosotros. Dice, qué feos son todos los occidentales, con ojos grandes, parecen ojos de vaca los que tienen. Dice. Nos ven diferentes. Estatura, ¿qué importa la estatura? Siempre hay un roto para un descosido, hermano, no se preocupe. No, es decir, la belleza es relativa. Lo que pasa es que uno más mira la belleza, pero eso es cultural, según los criterios que uno tiene, la belleza física. Pero hay una belleza interior, una belleza de carácter, una belleza realmente que vale mucho más que la belleza física, la forma de ser, porque al final la belleza física desaparece, todo se arruga, todo se cae, todo cambia. Sí, es la verdad. Entonces, no se desanime por ninguna parte de su cuerpo. Dele gracias a Dios y diga, Señor, soy una creación única, único, soy como tú me hiciste. A veces nos sentimos frustrados porque Satanás nos recuerda nuestro pasado, nuestros errores, nuestras equivocaciones. Hay gente que también se encarga de recordarnos nuestros fracasos. Y nos sentimos a veces, Señor, no debe haber pasado eso, pero hay que traer otra vez la mente al presente. Porque mantener la mente en el pasado trae depresión. Y si es continuo estar uno en el pasado y lo que pasó y lo que no superé y lo que no superé y esto me pasó, no debe haber sido así, entra la depresión. Poner nuestra mente y nuestro corazón solamente en la progresión del futuro produce ansiedad. Entonces hay que traer al presente la vida y darle gracias a Dios por todo, por lo que pasó. Dios sabe por qué lo permitió. Muchas cosas no hubiéramos querido que sucedieran, pero sucedieron. Lo importante es lo que Cristo hizo a partir de que nosotros confiamos en Él, que nos hizo nuevas criaturas. Por eso cuando usted comience a sentirse frustrado por su pasado, porque el diablo le pone ese sentimiento, usted rechácelo y dígale la cita al diablo. Mira, esta cita dice, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y todas las cosas viejas pasaron. Satanás escrito está. Pónganse de pie, hermanos, para que no empiecen a sentirse cansados. Porque el Señor dice, Dios no se fatiga ni se cansa, Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pero quiero decirles esto de pie, de corazón, los que quieran ponerse de pie y los que puedan. A veces los cristianos se nos juntan los problemas. De pronto se multiplican. Y cuando usted empiece a sentir y a agobiarse que sus problemas son muchos, nos desenfocamos porque realmente no nos damos cuenta que no son problemas tan reales. A veces hacemos problema de lo que no es problema. Problema. Ay, qué problema tengo, y empiezan a perder esa paz y sentirse que tiene mucho problema. ¿Por qué? Porque se le quemó un foco, porque no sirve el calentador de agua, porque se rompió una cuestión aquí. Eso no son problemas reales, mi hermano. Son cositas que se pueden resolver. Tengo otro problema, se me juntó porque se fue el gas, se fue, sí, pero sí. Eso no son problemas. ¿Verdadero problema quiere usted? Eso es nada.
Pero cuando se juntan los problemas, y son muchos, una de las cosas que ayuda es averiguar o preocuparse a ver qué problemas tienen otros. Hermanos, uno como pastor consejero se da cuenta a lo largo de muchos años que de verdad hay personas que sí tienen graves problemas y tienen muchos problemas. Entonces, cuando uno aconseja a otra pareja o aconseja a otro varón y le viene a contar sus problemas, uno dice, este hermano realmente no tiene problemas. Él cree que tiene muchos problemas. Comparado con los que yo acabo de aconsejar, estos le gustaría tener el problema de este. Entonces, si uno llega a averiguar cuántos problemas de verdad tienen otros, que no tienen suficiente para comer, que están desnutridos, que no tienen trabajo, que están en extrema pobreza, que ni siquiera se pueden movilizar, esos son auténticos problemas. Pero bueno, de todas maneras, cuando usted sienta que tiene muchos problemas, lea un poquitito de Hebreos capítulo 11, versículos 36 y 38. Siéntense, por favor, mis hermanos. Yo sé que ya estaban contentos, pero siéntense un poquito. Hebreos 11, 36, 38. Veamos qué problemas tenían los siervos de Dios, aquellos que estaban en el pueblo del Señor. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes. ¿A usted lo han azotado? Bueno, e incluso de cadenas y cárceles por predicar el evangelio, cadenas, encadenados. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidad y afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos, montañas, por cuevas y cavernas. Estos eran verdaderos problemas. Pero estos estaban dentro de los héroes de la fe porque nunca renegaron, creyeron en Dios. Démosle gracias a Dios por los problemas que han venido, hermano. El Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a sostener. Los problemas se van a acabar cuando nos muramos, hermanos. Ahí, muerto. Toda vez que usted tenga pulso aquí todavía, mire, y que se pueda, hay problemitas grandes y pequeños, pero dejémoselos al Señor. Confiemos en Él. Y finalmente, cuando comience a sentir muchas otras cosas raras, a veces uno se siente raro, se siente inquieto, muchas otras cosas raras que a veces son espirituales. Lo que tiene que hacer es volver a este principio maravilloso. Recuerde que los cristianos no vivimos por lo que sentimos, sino por la fe en Jesucristo y sus promesas. Vivimos por la fe, no por la vista. Vivimos por la fe y no por lo que sentimos. Yo siento que esto va a pasar. Yo siento que no, mejor confía en el Señor. No es que menospreciemos lo que uno sienta, pero si no están acordes a la Biblia, desechemos ese sentimiento negativo. Y por eso el texto maravilloso que termina en Romanos 1:17, que dice, el justo por la fe vivirá. Amén. Ahora sí, pónganse de pie, vamos a orar y vamos a agradecerle al Señor. Oremos un momentito, vamos a darle respuesta al Señor a esta palabra y decirle, Señor, al finalizar van a poner ahí el código QR para los que quieran tener el bosquejo, porque sé que cité varios textos y cuesta retenerlos, pero les puede ayudar para repasarlos y decir, Señor, de verdad debo vivir por fe y no por vista, por fe y no por lo que siento, sino creo en tu palabra. Oremos un momento. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oh Señor, líbranos de vivir por el sentimiento negativo,
Por favor, Padre, Señor, ayúdanos a echar fuera cualquier depresión, cualquier tristeza, porque tenemos promesas y palabra que nos ayuda a seguir confiando en ti. Líbranos, Señor, de estar confundidos por mucho tiempo. Tú nos dices qué vamos a hacer. Señor, cuando el miedo quiera instalarse en nosotros, es normal que a veces venga miedo, Señor. Lo que no es normal y no quieres tú que ese miedo permanezca. Que nosotros recordemos tu bendita palabra, que nos afiancemos a ella. Señor, gracias por el trabajo que nos das. Ciertamente a veces nos cansamos físicamente, pero Señor, gracias por el trabajo que me das, el oficio que me das, el ingreso que me das a través de la profesión o del negocio de la empresa. Nunca sentiré carga, Señor, es un regalo que me das. Las pequeñas cosas que no quisiera que pasaran, Señor, no pondré mi mirada en ellas, sino confiaré en ti. No permita, Señor, que el desánimo entre a mi vida. Recordaré tu palabra. Gracias por haberme hecho como tú quisiste hacerme, Señor. Estoy feliz, estoy agradecido. No quisiera a veces alguna cuestión que hubiese querido diferente, pero ahora entendí que soy una creación maravillosa que tú hiciste. Soy tu obra, Señor. Gracias. Oh Dios, gracias. Y quítanos la idea de que a veces pensemos o sintamos que no servimos para nada aun siendo hijos de Dios. Es una gran mentira de Satanás. Señor, nos salvaste y nos salvaste para que hiciéramos obras maravillosas que preparaste de antemano. Podemos hacer mucho en tus manos. Echamos fuera en el nombre de Jesucristo toda ansiedad, tristeza, confusión, miedo, desánimo, cargas, frustraciones, Señor. En tus manos de amor estamos. Sabemos que tu pueblo tiene, por supuesto, peticiones que hacer, oraciones. Sabemos que tu pueblo, Señor, está pasando por pruebas, algunos de una manera, otros de otra, Señor, pero en ti confiamos. Así como nos diste también esa prueba, también nos das la salida. Así como nos permite la prueba, nos sacarás de la prueba, Señor. No nos dejarás solos. Aquí estamos, regresaremos contentos, confiados sobre todo en la palabra, en tus promesas, porque tú eres fiel, Señor. Nunca dejarás ser fiel. Hasta aquí has permanecido fiel. Gracias de todo corazón. Bendice a tu pueblo, que pueda regresar con fe, con esperanza, con gozo, con alegría, con la determinación, Señor, de vivir una vida por fe y no por vista. Una vida por fe y no por sentimiento. Porque el sentimiento y la vista engañan, pero la fe en tus palabras son verdaderas y fieles y certeras. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Y si hay alguna persona aquí que no es salva, que hoy ha escuchado el mensaje de la predicación de este evangelio, que tan solo por tener fe y confiar en Jesucristo, aunque no lo vea, usted será salvo del infierno, salvo del dominio de Satanás, salvo del dominio de este mundo, salvo del dominio de la carne. Será hijo de Dios, será una nueva criatura, solo por creer. Eso es un regalo maravilloso. No tiene que ser bueno ahorita, no tiene que no haber cometido pecados, porque es pecador, necesita ser salvo. Y Jesucristo precisamente murió en la cruz por sus pecados y para que usted fuera salvo. Solamente tenga fe en Jesucristo. Y si alguien necesita ser salvo, lo va a hacer por la fe. Y por eso quiero pedir, tanto los que están presentes, si hay alguno, o alguien que está viendo a través del canal 27, que quiera ser salvo, o las redes sociales, diga conmigo esta oración de fe. Creo en ti, Jesucristo. Tengo fe en ti. Tú eres el Salvador de este mundo. Hoy te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Te pido perdón por todos mis pecados.
equivocaciones, errores y maldades que he cometido. Perdóname. Creo que resucitaste de los muertos al tercer día. Hoy te confieso porque creo en ti como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme hoy. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro